Bueno, arratsaldeon, buenas tardes. En primer lugar, pues agradecer a la Asociación de Celíacos de Euskadi y al Colegio de Médicos por haber sido invitada a esta charla. Y yo, bueno, voy a añadir alguna cosita más de lo que ha comentado mi compañera, la doctora Lorenzo. Y sobre todo me voy a centrar en el diagnóstico en el adulto, que es quizás lo que más controversia estamos viendo tanto en las consultas de digestivo como en las consultas de primaria. Y lo que quiero es que después de esta charla todos más o menos podamos contestar a esta pregunta, ¿no? De cuándo se debe sospechar una enfermedad celíaca en el adulto. Voy a hacer una breve introducción, hablaré de la regla del 4,5 que nos sirve en el diagnóstico del adulto y brevemente sobre alguna novedad que pueda haber en el diagnóstico. Lo que os ha dicho la doctora Lorenzo, la enfermedad celíaca es una enfermedad que afecta a personas que están genéticamente predispuestas, que al contacto de ciertas sustancias, de ciertas proteínas y péptidos que hay en estos alimentos, desencadenan una reacción inmune. Es una enfermedad inmune. ¿Y a dónde afecta? Pues al epitelio del intestino, fundamentalmente al intestino proximal. Bueno, mi objetivo de esta charla, como bien ha dicho ella, es divulgativo. Veo médicos, veo pacientes y mi objetivo es que más o menos todos entendamos en el mismo lenguaje. Lo que he dicho, afecta al intestino delgado, esta es la parte proximal del intestino, que es el duodeno, el yeyuno y el ilion. Fundamentalmente afecta al duodeno, pero sí es verdad que en el adulto vemos en fases más avanzadas y sobre todo cuando se complica, cuando se producen los linfomas T, que pueden llegar a afectar a yeyuno y a ilion. La prevalencia 0,3 en la población occidental y 1% en la mundial. Afecta más a mujeres, también en el adulto, como ha dicho Elena, y sobre todo lo que nos hace saltar la alarma a la hora de diagnosticar la enfermedad celíaca en el adulto es que haya antecedentes familiares, fundamentalmente de primer grado. Y también a la hora de hacer las historias clínicas, nosotros os preguntamos mucho sobre los antecedentes, otras enfermedades, no es por curiosidad, es porque nos ayudan en el diagnóstico y nos ayudan a sospechar otro tipo de enfermedades, como puede ser la enfermedad celíaca. Pero ¿qué problemas tenemos en el adulto? Que realmente no hay consensos, ¿no? Ante qué síntomas debemos de buscar una enfermedad celíaca ni ante qué alteraciones analíticas. Ninguna de las guías del adulto nos especifican. ¿Y esto qué hace? Que sea una enfermedad infradiagnosticada, que quizás esa prevalencia del 1% sea mayor en nuestra población y que sea complejo el diagnóstico. No es tan fácil. Por ello, algunos autores pues, han desarrollado la regla del 4,5. ¿no? Nos olvidamos de complejos algoritmos diagnósticos que, francamente, no nos ayudan nada en nuestro día a día. ¿Y esta regla de 4,5 en qué consiste? Bueno, pues son 5 criterios. Uno, nos basamos en la clínica, en los síntomas que cuentan los pacientes. Segundo, en la analítica de sangre, los anticuerpos y la genética. Y tercero, en la histología. Cogemos unas muestras con una gastroscopia y los analizamos. Y como quinto, la respuesta a la dieta sin gluten, sobre todo a la respuesta histológica, más que a la respuesta clínica del paciente. Empezaremos por la clínica. Bueno, ya Areteo de Capadocia, en el siglo II a.C., hacía mención de la palabra coiliacos. La palabra coiliacos es una palabra griega que significa abdomen. Ellos solo tenían la sintomatología, solo tenían la exploración física para diagnosticar una enfermedad celíaca. No tenían anticuerpos, ni gastroscopias, ni nada. Veían a los niños, veían esos abdómenes abombados que os ha contado Elena Lorenzo y podían relacionar que cierto tipo de alimentos les producía eso. Bueno, hasta posterior, Willem Kidijk, que fue un pediatra holandés que en su tesis doctoral hizo una asociación entre la recaída de la diarrea en niños y a la ingesta de pan y cereales. Esto se corroboró en la Segunda Guerra Mundial, cuando hay periodos de hambruna. Los panes y los cereales son artículos de lujo, sustituyen por hortalizas como las patatas. Y vio que estos niños mejoraban de sus diarreas y después, al volver a mejorar lo que es la economía de la sociedad, volvían a ingerir esos panes, volvían a ingerir esos cereales y recaían las diarreas. ¿Esto qué hizo? Que se describió una clínica clásica de la enfermedad celíaca, con la diarrea crónica, con el retraso de crecimiento en los niños, esos abombamientos del abdomen, o se describía como pérdida de peso en el adulto. Pero realmente hoy en día esta clínica es mucho más compleja
Y ya en el adulto hemos olvidado esta clasificación de las manifestaciones típicas y las clasificaciones atípicas y hablamos de la enfermedad celíaca como que tiene manifestaciones clínicas más complejas. No solo digestivas, sino también extradigestivas. Sí es verdad que yo creo que en todas las consultas de digestivo, al menos en nuestros hospitales, a todo paciente que nos viene adulto con una diarrea crónica vamos a descartar una enfermedad celíaca, pero quizás si nos vienen con alguna de esta sintomatología, pues se nos olvida un poquito. Yo creo que al menos en mi servicio a todas las anemias ferropénicas, independientemente de que vayan bien o no con el tratamiento, sobre todo si es anemia ferropénica en gente joven, mujeres que a pesar de que toman el tratamiento con hierro oral, que siempre lo achacamos a las reglas en las mujeres, prácticamente a todos hacemos un despistaje de celíaca y cogemos unas muestras de segunda porción duodenal directamente. Y a todo paciente que viene a nuestras consultas por elevación de transaminasas, eso quiere decir que en la analítica de sangre la batería del hígado está aumentada, hacemos un despistaje directo de enfermedad celíaca. En el resto de patologías, pues depende, sobre todo en gente con estreñimiento, con náuseas, con vómitos, con dispepsia, vemos más la evolución, no vamos directamente a descartar una enfermedad celíaca porque en cuanto en el adulto, que la mayoría de patología que queremos descartar o la que más prevalencia tiene son tumores. Aunque sí es verdad que cada vez vemos que nos derivan a nuestras consultas, pues, por ejemplo, chicas que no pueden tener niños, abortos de repetición, incluso osteoporosis prematuras, ¿no? Los reumatólogos cada vez nos mandan a nuestras consultas. Pero sobre todo, no solo la clínica, lo que os he dicho, tenemos que historiar al paciente, tenemos que ver si hay otras enfermedades que nos hagan saltar la alarma de que pueda haber una enfermedad celíaca subyacente en este paciente, como puede ser la diabetes mellitus tipo 2. De hecho, en la última guía europea, la británica, dice que si vamos a hacer una gastroscopia por cualquier causa a un diabético tipo 1, que aconseja el coger una muestra de segunda porción de adenal para descartar una enfermedad celíaca por su alta prevalencia, o en otras enfermedades como puede ser una hepatitis crónica autoinmune o tiroiditis autoinmunes. Y respecto a la dispepsia, ¿qué es? Esa sensación muchas veces que nos contáis los pacientes de hinchazón abdominal, de malestar, de algo me sienta mal. Bueno, realmente está indicado a todos estos pacientes que vienen a nuestras consultas descartar una enfermedad celíaca. Bueno, pues como veis, la prevalencia es de un 1%. ¿Esto a qué nos suena? A la misma que tienen los celíacos, ¿vale? Es decir, un paciente que viene por una clínica dispéptica tiene el mismo riesgo que la población general de tener la enfermedad celíaca. Esto hace que el cribado sistemático a todos no esté indicado, pero hay a los pacientes que igual les vamos a hacer una gastroscopia. ¿Por qué? Porque a todos los pacientes que tienen una dispepsia y tienen mayor de 50 años hay que hacerles una gastroscopia. ¿Por qué? Porque fundamentalmente lo que queremos es descartar tumores, porque es mucho más prevalente en esta edad un cáncer gástrico que una enfermedad celíaca. A todo ese paciente que nos cuenta y que no va bien, tratamientos que hemos puesto, sigue mal, hemos dado recomendaciones dietéticas generales, de que se cuiden. Si vamos a hacerles una gastroscopia, entonces les cogemos una biopsia de segunda porción duodenal, no antes. Y lo mismo, si hay una sintomatología de alarma, les vamos a hacer una gastroscopia si hay una pérdida de peso, que ese dolor no se alivia a la noche, les vamos a hacer una gastroscopia para descartar tumores, que es mucho más prevalente en el adulto. Pero si no encontramos nada, si esa gastroscopia es normal, entonces es cuando vamos directamente a coger unas muestras de segunda porción duodenal. Y algo que el año pasado me preguntabais muchos en esta charla, respecto al cribado familiar. Bueno, os he dicho, la frecuencia de enfermedad celíaca está aumentada entre pacientes que tengan un antecedente familiar de primer grado. ¿Y hasta cuánto? Bueno, hasta un 20% en hermanos y un 10% en otros antecedentes familiares de primer grado. Es decir, tienen 10%, 10 veces más de riesgo que la población general de tener una enfermedad celíaca. Todavía más en los que tienen más de un familiar afecto. Y lo que sí está indicado es hacer un despistaje de enfermedad celíaca, antecedentes familiares de primer grado que tengan síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas? Pueden ser digestivos o bien pueden ser por alteraciones analíticas. Lo que no te queda tan claro es
hacerla a pacientes asintomáticos. Es razonable por todo lo que os he dicho, ¿no? El riesgo está aumentado, pero también es muy controvertido. A gente que realmente está bien, empezarles a discriminar. Por eso es importante que estos familiares vengan a las consultas, que veamos realmente, saquemos una analítica. Igual hay una anemia ferropénica asociada, igual hay alguna otra enfermedad autoinmune ahí asociada que ellos tampoco le daban importancia, y entonces igual sí tenemos que hacer una búsqueda más activa, pero no tampoco a todos. Lo que no nos menciona ninguna de las guías es qué método utilizar en el adulto. ¿Y esto por qué lo digo? Ahora os voy a explicar el porqué. Hemos hablado que el segundo criterio de la regla de 4,5 era medir los anticuerpos. Bueno, pues en el adulto exclusivamente utilizamos, si se han visto que son útiles, los anticuerpos antitransglutaminasa IgA. Hay que hacerlos con la dieta que contiene gluten. Muchas veces nos venís a nuestra consulta y ya, pues porque, no sé, lo han leído en una revista o porque dicen que es más sano, ya han dejado la dieta con gluten. No nos valen ya los anticuerpos antitransglutaminasa porque enseguida se negativizan. Lo que sí hemos visto en el adulto es que la tasa de positividad se correlaciona con el grado de atrofia vellositaria y se correlaciona muy bien con la sintomatología del paciente. Por eso lo seguimos utilizando en el control de la enfermedad celíaca del adulto. El problema es que estos anticuerpos que sean negativos no quiere decir que no tengas una enfermedad celíaca. Y respecto a la genética, el tercer pilar, bueno, ya os ha explicado un poquito la doctora Lorenzo, no me voy a meter, pero bueno, estos genes lo que hacen es un poquito diferenciar lo propio de lo ajeno. La mayoría de los pacientes celíacos tienen un DQ2 y un porcentaje menor, un DQ8. Lo que hemos dicho, eso sí que los genes no cambian ni en los niños ni cambian en los adultos, esos son así, ¿vale? Se puede tener un DQ2 positivo, pero no ser celíaco. ¿Por qué? Porque para desarrollar una enfermedad son genéticamente predispuestos. Hay factores ambientales que son los que lo producen la enfermedad y son los que realmente desconocemos y hay que investigar que producen una enfermedad celíaca. Lo que sí tenemos muy claro es que si tienes una genética negativa, no eres celíaco. En medicina decir el 100% es imposible, ¿vale? Pero tiene un valor predictivo negativo muy alto, que es lo que quiere decir. No eres celíaco si tienes una enfermedad genética negativa. Siguiente pilar, la histología. Se hace una gastroscopia, también en el adulto con sedación. Esto se coge una muestrita del intestino, se manda a analizar y aquí veis lo que es el duodeno. Vale, esto está un poquito exagerado, pero esto es una vellosidad intestinal, ¿vale? Y es lo que se afecta en la enfermedad celíaca. No me voy a meter más en la clasificación de anatomía patológica. Lo que sí voy a decir es que en el celíaco, o sea, en el adulto, en este punto, en el MARS tipo 1, sí podemos diagnosticar celíacos, pero con mucho cuidado. La clasificación típica de la enfermedad celíaca es una atrofia intestinal. Atrofia intestinal, ¿qué es esto? Que esta vellosidad que hay aquí es como si cogiéramos y la cortáramos, ¿vale? Que se ve aquí. Por lo tanto, queda muy claro que un 3A, un 3B y un 3C es una atrofia intestinal. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Que tienes una atrofia vellositaria y tienes una enfermedad celíaca? No. En el adulto puede haber mucha patología también que produzca una atrofia vellositaria y, por tanto, también nosotros los médicos, sobre todo digestivos, que llevamos en el adulto esta patología, debemos de saber diagnosticar estas enfermedades. Y respecto a ese que os he dicho, ese margen de MARS tipo 1, eso le llamamos linfocitosis intraepitelial. Luego también puede estar controvertido cuántos linfocitos hay que leer y cuántos no en función de los autores. Tenemos un problema, que estamos diagnosticando a muchos MARS tipo 1 como celíacos. Os he dicho que se puede tener una enfermedad celíaca en el adulto con un MARS tipo 1, pero no quiere decir que todos los MARS tipo 1 en el adulto sean celíacos. ¿Por qué? Porque una infección por el Helicobacter pylori que tiene una prevalencia en España del 50%, puede producir una linfocitosis intraepitelial. Por lo tanto, es más frecuente tener una infección por el Helicobacter pylori que una enfermedad celíaca en el adulto. Y luego, no voy a hacer que me levantéis la mano, pero ¿quién no ha tomado en este último mes un antiinflamatorio no esteroideo? Prácticamente igual el 80% de la población tomamos antiinflamatorios no esteroideos de forma frecuente y tampoco se ha visto ni qué dosis es la que produce realmente una linfocitosis intraepitelial. Igual es con que nos tomamos un comprimido, se puede aumentar. Por lo tanto, mucho cuidado en el adulto cuando diagnosticamos la enfermedad celíaca con un MARS tipo 1, porque hay otras patologías que son más prevalentes, hay fármacos que pueden producir también una linfocitosis intraepitelial.
Y el quinto pilar, la respuesta a la dieta sin gluten. Sobre todo, más que respuesta clínica, que evidentemente sí nos ayuda en las consultas, ¿no? En saber en que vosotros o vuestros niños estén mejor. En estos casos del MARS tipo 1, que no nos queda claro, no nos acabamos igual de creer en las consultas si es una enfermedad celíaca o no, documentarlo, ¿no? Hacemos una dieta sin gluten, vale, muy bien, pues vamos a ver realmente que ese número de linfocitos ha bajado. Y lo que dicen las guías es que hay una respuesta completa si bajan un 50% de los linfocitos y hay una respuesta parcial si bajan el 25 a 50% de los linfocitos. Vale, muy bien. Pero ¿esto cuándo hay que hacerlo? ¿No? Porque pues realmente las guías tampoco nos llegan a decir nada, porque dicen que hay que hacerlo de en torno a 1 a 2 años del diagnóstico. Claro, estamos diagnosticando una persona que realmente no se tiene claro si es una enfermedad celíaca o no, tenle un año en una dieta sin gluten y después de un año de la dieta sin gluten dile, pues no, ahora no eres celíaco. Mucho cuidado está también con esta última regla de la respuesta a la dieta sin gluten, pero sí es verdad que nos puede ayudar, solo en este caso, en los casos del MARS tipo 1. Y respecto a las novedades, bueno, no me voy a meter en el tratamiento ni nada, que ya os ha explicado muy bien la doctora Lorenzo. La cápsula endoscópica. La cápsula endoscópica en el adulto, bueno, es una capsulita que tiene una cámara aquí en la punta, ¿vale? La ingieren y, digamos, viaja por todo el intestino y va captando lo que es imágenes y se registra en un registrador y luego hacemos la lectura y vemos el intestino por dentro. Es como si viajáramos por dentro. No está indicada de inicio. Sí en el adulto, en casos igual que tengan mucha comorbilidad y no podemos hacer una gastroscopia por cualquier otra razón, que tengan contraindicado una gastroscopia. Bueno, la cápsula endoscópica nos puede ayudar, pero sobre todo en el adulto lo utilizamos para descartar las complicaciones, descartar la enfermedad celíaca refractaria y sobre todo lo que queremos ver es que no haya ningún tumor intestino, ninguna enfermedad inflamatoria intestinal o ningún linfoma T, que ya es el siguiente desarrollo de la enfermedad celíaca. Me consta que ya en Cruces lo están haciendo y en Txagorritxu sé que también, bueno, nos puede ayudar estos casos de los MARS tipo 1, que vemos que los linfocitos, que si alguno habéis visto La vida es así, eran estos los que defendían lo que es al cuerpo. Muy bien, pues están aumentados los linfocitos de forma general, pero se ve que si cogemos la muestra que hemos cogido del intestino y hacemos un marcaje solo de este tipo de linfocitos, que son los gamma delta, estos sí que solo están en pacientes con enfermedad celíaca, ¿vale? Si son muy específicos de la enfermedad celíaca. Por lo tanto, hacer esta determinación en casos más tipo 1 sí nos puede dar más información. Por ello, se está implantando en nuestros laboratorios para ayudar a hacer un buen diagnóstico diferencial. Y quizás, bueno, eso es más complicado, pero también, si no podemos medir los anticuerpos en la sangre, ¿por qué no los medimos en el epitelio? Bueno, pues también se habla de los casos de MARS tipo 1, no sé si realmente se hace en otros hospitales, de luego en Basurto no, de medir estos anticuerpos directamente en el epitelio. Y ya os he hablado de la Elena Lorenzo, del Gluten Detect, que bueno, nos puede ayudar en el adulto, sobre todo para ver cuando esa celiaquía no va bien, para la enfermedad celíaca refractaria, si tenemos que instalar algún otro tipo de tratamiento y sobre todo para ver eso. Muchas veces en el adulto se come fuera por trabajo, puede haber contaminaciones. Antes de que meternos en enteroscopias, en pruebas más invasivas, pues igual esta prueba nos puede ser de ayuda. Y bueno, como conclusiones, pues que la enfermedad celíaca en el adulto está infradiagnosticada, es complicado porque tiene mucha sintomatología, es complicado su diagnóstica. Lo que sí sabemos que el cribado general a toda población y a todos los síntomas está indicado, hay que ir muy orientado, pero sí que tenemos que tener esa alarma, ¿no? Una búsqueda activa a la gente que no nos va bien. Por lo tanto, son necesarias unidades subespecialistas en la enfermedad celíaca para hacer un mejor estudio y también para ayudar en el futuro diagnóstico.